Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Rope y estáis viendo Hablando con Sara Rope. El programa de hoy va a ser diferente porque solamente voy a estar yo hablando. Y es que hoy quiero compartiros una noticia que yo creo que hace mucho tiempo que muchos estabais esperando. Y es que, incluida yo, empezando por mí, y es que este mes de junio voy a volver por fin a los escenarios después de estar, yo creo que prácticamente una década o hasta más de una década sin subirme a los escenarios. O sea que estamos de celebración. Eso es básicamente lo que voy a hablar en el programa de hoy. Si te interesa, pues continúa viéndome. Llevaba muchos años sin subirme al escenario por una serie de razones. Había muchas cosas que yo tenía que arreglar, digamos, personalmente, psicológicamente, digamos. Y he pasado años, digamos, aprendiendo muchísimas cosas y trabajando esas cosas que tenía que trabajar y yo creo que ya estoy totalmente en otro momento de mi vida. No sé si he perdido el tiempo, ¿no? Pero no sé qué otra cosa podría haber hecho. Es como que la vida me llevó por ese camino y sí que es verdad que tomé mis propias decisiones, más o menos acertadas, pero bueno, está bien. Ahora vuelvo con un proyecto que se llama Canciones de Amor. Es un proyecto en el que repasamos algunas de las canciones de amor más importantes o más conocidas de la historia. Hay muchísimas canciones de amor, o sea que hemos hecho pues una selección de unas cuantas y estoy muy contenta de poder cantar los arreglos que ha hecho Pau Schaffer. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red Y de light. trabajar también con nuestro director Roberto Turlo y en general con todo el Septeto Solistas de Valencia. Es un sonido que me parece que es muy original porque combina ese toque de música clásica con mi voz, que hay gente que puede decir que tiende al jazz o tiende al soul o todo eso, ¿no? Me gusta mucho esa mezcla porque no está cantando una cantante lírica, que sería, digamos, lo típico. Estamos acostumbrados a ver músicos de cámara con una cantante lírica, una cantante de ópera. Y aunque aquí sí que hacemos algún guiño a la ópera, pero básicamente estamos haciendo como una fusión entre estilos que me parece que está muy, muy guay. Es un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras. Es un concierto que es súper fácil de escuchar, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo de que vayamos a hacer un repertorio de jazz o algo muy complicado, muy, no, para nada. Este es un concierto que es estupendo si vas en pareja porque es súper romántico. Al final se trata de recordar nuestras propias vidas a través de estas canciones, porque es súper fácil que alguna de estas canciones la hayas escuchado alguna vez seguro. Puede que hasta te las sepas, algunas de ellas, o puede que a tu padre le gustara escuchar o a tu abuela le gustara escuchar alguna, porque tenemos alguna, digamos, más antigua en la colección. Y nada, sobre todo me siento contenta, sobre todo contenta. Cuanto más se acerca, más nerviosa también, porque yo nunca he dejado de cantar. O sea, yo realmente nunca he dejado de cantar. Siempre he estado activa grabando cosas en el estudio y bueno, gracias a eso tengo un canal de YouTube lleno de vídeos, pero es cierto que cuando no estás haciendo conciertos en directo continuamente y no tienes esa
exigencia de estar en forma, por así decirlo, pues pierdes la forma. Y yo pues he perdido forma física, si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, voy a hacer estos vuelos sin estar, digamos, tan al 100% como estaría si hubiera estado en activo, y eso me da un poquito de mal rollo, pero vamos, estoy perfectamente preparada, no hay ningún problema, todo está bien, pero siempre es como una especie de miedo que está como ahí detrás, pero bueno, es algo normal tener miedo, pero realmente, aunque tiene un pequeño punto de justificación, pero realmente no es para tanto, ¿no? Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Quelle festose giovani invidiar sembrò. También quería decir que se siente muy diferente a mi edad, no voy a decir qué edad tengo, para que no os asustéis, pero es muy diferente subirse a esta edad al escenario que cuando yo tenía, que hace 20 años. Hace mucho calor aquí, estoy sudando un poco. Es muy diferente subirse al escenario 20 años después, porque hay muchas cosas que han pasado en mi vida, hay muchos miedos que se me han ido, hay muchas cosas que he experimentado y siempre lo digo, cuanto más mayor me hago, me doy cuenta de que soy súper privilegiada de estar aquí, de estar en este mundo, de estar viva y de poder hacer lo que hago. Y que yo creo que la forma de honrar las oportunidades que tengo pues son disfrutándolas, y eso es lo que quiero hacer esta vez. Me planteo estos conciertos como una forma de pasármelo bien con mis colegas, ir a cenar a un sitio guay, quién sabe, irnos de fiesta, saludar gente que hace muchos años que me sigue y que no me conocía, o reunirme con gente que hace muchos años que los conozco y que me llevan diciendo, oye, avísame cuando toques, y finalmente pues les puedo saludar, ¿no? Y me gusta más esta etapa porque cuando eres joven tienes mucha vergüenza, estás todo el rato como enfocado en ti, en lugar de enfocándote en el mundo, te enfocas en ti, ¿no? En miedos inconscientes, en complejos tontos y básicamente perdiendo el tiempo en muchas ocasiones. Sí que es verdad que la juventud también tiene muchas cosas buenas, porque tiene uno mucha energía, tiene uno, digamos, muchas intenciones positivas, muchos sueños, todo eso es positivo, pero también hay mucho desconocimiento de la industria, mucho desconocimiento del mercado, mucho desconocimiento de la realidad, básicamente. Entonces, ahora creo que puedo ofrecer un producto que se ajuste más a la realidad del mercado, a lo que le gusta a la gente, y eso es lo que estábamos buscando con este proyecto, hacer algo que le guste a la gente, en lugar de intentar hacer algo que nos guste solo a nosotros, algo que sea súper complicado, súper, ¿sabes? Eso, yo creo que a veces los músicos que hacemos, no es que yo haga jazz, pero ya me entendéis, la gente que hacemos música así un poquito más, puedes llamarlo culto, puedes llamarlo intelectual, o que quieras llamarle, pecamos muchas veces de eso, que no nos adaptamos a veces no sabemos ver que al final la música es conectarnos con la gente, y que si lo que haces no le llega a la gente porque o no lo llegan a entender o lo que sea, pues es difícil que se extienda, ¿no? Entonces, con este repertorio, y esa idea ha sido de Pau, vamos, especialmente, hemos querido pensar en qué le gustaría escuchar a la gente. ¿Qué sería, cómo podríamos hacer un proyecto que realmente sea para todos los públicos, por así decirlo? Que sea agradable de escuchar, que sea fácil, pero que al mismo tiempo, si eres músico, pues también puedas apreciar esos arreglos y esa puesta en escena, ¿no? Oh, baby, can you see? There's nothing else for me to do. I'm hopelessly devoted.
vamos a estar tocando este verano, vamos a estar tocando en junio, en julio, bueno, septiembre. Ahí están todas las fechas en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram también, aunque me sigue menos gente en Instagram. Realmente yo, la mayor cantidad de gente que me sigue es en Facebook. Ahí es donde podéis ver las fechas si queréis, pero si no, pues también las voy a incluir aquí en este vídeo para que sepáis dónde voy a tocar. Solamente voy a poner la fecha y la localización. Si queréis tener más información, pues eso, en Facebook, que es donde yo me muevo más a menudo, ahí os voy a dar, pues eso, enlaces sobre, me imagino, dónde comprar las entradas y toda la información que os pueda hacer falta para poder asistir a uno de estos conciertos. Y eso, en resumen, estoy de vuelta a los escenarios. Mi nuevo proyecto junto con el Septeto Solistas de Valencia se llama Canciones de Amor. Es un proyecto en el que hacemos un repaso de algunas de las canciones de amor más populares de todos los tiempos. Y si os apetece venir a vernos, pues estaremos con todo el gusto ofreciendo nuestra música, pasando un buen rato entre amigos. Y estoy muy contenta de volver, porque siento que tengo una misión que hacer, tengo un mensaje que dar a la gente, tengo una emoción que transmitir y tengo la suerte de poder hacerlo gracias a vosotros. Así que nada, nos veremos, espero, en uno de estos conciertos y eso, nos vemos.